Así que si te parece bien, pues hacemos una brevísima. Ah, no, ya están ahí las super periodistas, mira nada más. Oye, hay una jirafa también y hay de todo aquí. No, está padrísimo esto. Hola, Oh, buenos días. buenos días. ¿Ya entramos? Ya Ya entramos. estamos. Ah, Buenos yo días, también me quiero sumar bienvenidas. al comentario de Osvaldo. Perdón, es Sí. que estaba como al mismo tiempo en YouTube y acá, entonces no supe bien. Entraron los dos audios. Sí, doctora Violeta, por Sí. siempre. Pues muy Jessica, bien. buenos días. Luisa, buenos días. Buenos días. Buen día. Les comentamos que Daniela Pastrana no puede estar en esta mesa y está en el hospital con su hija Andrea, que por fortuna la operación fue buena, salió bien. Una operación larga, delicada, pero pues Andrea es muy fuerte, 17 años, está bien, ya está conversando, bromeando. Dice que quiere propóleo porque imagínense, tuvieron que intubarla. Pero está bien, y me pide Daniela que les haga extensiva a ustedes, Luisa, Jessica, Ernesto y a todos los que nos acompañan en Momentum. Me pide que les haga extensivo su abrazo, su gratitud enorme y profunda de corazón por este respaldo tan solidario que tuvo Andrea y ella misma y Eduardo, el papá de Andrea, en esta semana tan difícil. Así es que pues por eso no está, pero bueno, desde acá les dice a Daniela, gracias de corazón. Oye, perdón, si me puedo meter ahí un segundito, también creo que hay que mandarle un mensaje a Sandra Cuevas y a la delegación, al equipo de personas de protección civil o los de paramédicos que mandaron al Parque México y que dijeron que no le había pasado nada a Andrea con una fractura como la que tiene. Justo me estaba diciendo Dani que recibió los análisis en la mañana y que era cosa de, o sea, pudo haber sido verdaderamente fatal, pues, ¿no? Si no hubieran reaccionado tan a tiempo ella y su familia. Entonces también ahí solo decirle a la alcaldía que si no va a tener en condiciones los parques, pues mínimo reaccione a tiempo para atender a la gente cuando hay accidentes, ¿no? Sí, este es un tema que no me quiero meter mucho porque es una cuestión de Daniel y su familia, pero yo entiendo que lo importante era atender a Andrea. Ya después lo que tenga que ver con lo que significó el hecho de que, bueno, le tocó a Andrea y es una persona cercana a nosotros, pero a cualquiera de ustedes, a nosotros, que vayamos caminando por un parque de la alcaldía Cuauhtémoc, que se nos caiga un árbol encima, eso refleja una total irresponsabilidad de la alcaldía, de la alcaldesa, que tendrá que en su momento también dar alguna explicación, porque sí, le tocó a Andrea, pero le puede tocar a cualquiera. Y eso tendrá en su momento que plantearse, y coincido contigo, Luisa. Oye, pero si además dijeron que no tenía nada, ¿no? O sea, que decretaron eso, eso puede ser una cuestión hasta penal, ¿eh? Sí, 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 pero eso tendrá que verse en su momento, supongo, sí. Pues Sí, sí, de como acuerdo. bien decías, lo importante era evidentemente que Andy saliera bien y pues sumarnos obviamente a los abrazos y besos para Dani y su familia que han sido muy, muy fuertes. No me puedo imaginar el susto, de verdad. Sí, no, es tremendo, afortunadamente, y de veras, gracias a usted que se sumó, que acompañó, que nos acompañó, que acompañó ahí a Daniela Pastrana, a Andrea, a su familia, y que pues a toda la gente que se sumó, que se metió para hacer donación también, que era uno de los puntos pues, fundamentales para poder llevar a cabo la cirugía. Finalmente se logró, así que gracias a todas y a todos, y un fuerte abrazo para Andrea y para Daniela, y para su familia. Les mandamos un cálido abrazo. Si les parece bien, mi querida Jessica y Luisa, pues vamos entrando en materia. Y yo quisiera iniciar con el tema del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, Jessica Cermeño, tengo la impresión que entre los dimes y diretes que se llevaban sobre las quejas de Lorenzo Córdoba y el presupuesto que no nos alcanzan los 1.500 millones, etcétera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya le aceptó. Pues ahora sí que haga la consulta como pueda, con el presupuesto que tiene, y no lo obliga, ya no tiene la obligación el Instituto Nacional Electoral de colocar las casillas y las urnas que tendrían que ser para poder llevar a cabo una consulta al nivel nacional. Todo indica pues que va a ser como la consulta pasada, que en la consulta pasada pues hubo una reducción del 70% de lo que habían sido las elecciones del año pasado.
¿Cuánto va a ser en comparación de las elecciones en la colocación de urnas? Pues a lo mejor en comparación de las elecciones anteriores, pues posiblemente un 60 o 50% menos de la colocación de las urnas. Así que finalmente tengo la impresión de que pues salió ganando Lorenzo Córdoba y el Instituto Nacional Electoral. Ganaron la partida. ¿Cuál es tu valoración, Jessica Cermeño? Creo que tienes razón en que claramente con esta decisión de la Suprema Corte será un ejercicio como los otros, ¿no? No como se esperaba, se pensaba que podía ser a un nivel mayor, que iba a ser como también un experimento social. Y también hay que recordar otras dos cosas que decidió la Suprema Corte, que es que la pregunta que se hace, ¿no? Queda igual, ¿no? Que se pedía que fuera una simplificación para que la gente tuviera más claro qué era lo que se estaba votando. Pues la Suprema Corte también dice que no, y también prácticamente anula la posibilidad de acusar de manera penal a los consejeros por lo que ocurría. Sí creo que es una victoria para el INE en este debate que se llevó hasta las últimas consecuencias, que el presidente dedicó bastante tiempo a explicar por qué. Recuerdo este día donde se explicó incluso por parte de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública cómo podía ser un recorte para que se pudiera cubrir este gasto, pero el INE lo llevó hasta las últimas consecuencias y sí comparto contigo la idea de que es una victoria para el INE y no sé, ya digamos en el nivel operativo, qué diferencias veremos, como bien decías, de antes, ¿no? Como podía ser una consulta, como podrá ser ahora, ¿no? El presidente en la mañana un poco decía que el ejercicio es importante y volvió a explicar sus razones, pero sí estoy de acuerdo en que es un importante triunfo para los consejeros que se habían opuesto, el Instituto Nacional Electoral con el argumento de la autonomía, ¿no? Cambiar la manera en la que esta consulta se hacía y la petición que hicieron que fue rechazada de manera muy clara, ¿no? La petición de más dinero. Sí, dicen por ahí, Luisa, que piensa mal y acertarás. El filósofo Santiago Krill lo definió de otra manera, el sospechosismo. Y bajo esta óptica yo también coincido, y no sé qué pienses tú, en que esto es una victoria, no solamente porque se salieron con la suya en varios sentidos, uno de ellos, la razón mediática, que ya se han tardado en explotarla a los medios tradicionales y opositores. Dos, el término que también hay que concederle razón, que era el blindarse de una eventual situación jurídica. La Corte dijo que no se les puede afincar responsabilidad legal alguna por llevar a cabo la elección de esta naturaleza. Pero tres, que me parece que es el tema importante, al final del día ganaron o estarían ganando en su propósito de echarle a perder al presidente López Obrador este ejercicio que él ha convocado y que se veía a todas luces como una ratificación, como una reelección, no tanto como un proceso de revocación de mandato. Y lo digo porque al final del día, ya faltan unas cuantas semanas para la consulta, no se ha iniciado ni siquiera la elección de las personas que van a estar en las casillas, ni tampoco en dónde van a estar. No hay papelería, no hay capacitación, no hay difusión, etcétera. Las posibilidades de que esto no resulte a nivel macro grande como se podría plantear, allí están. Y eso implicaría que en el discurso, en la narrativa, el presidente no podría alegar que una mayor parte del pueblo quiere que se quede. Me parece que también es un tema a analizar, ¿no, Luisa? Sí. Primero, perdón por lo de la jirafa, no había entendido a qué se referían, pero claro, ya vi mi imagen en grande. No, es que, oye, regálame una, yo quiero una, me gustó. Es que hoy le tocó al papá de Diego la A ver, ponlo otra vez. Es que no sé, ¿ahí se ve? Ahí se ve, ahí se ve. ¿Qué haces? ¿Qué pasó, mi amor? Entonces tengo así un ojo al gato y uno al garabato. Lo estoy cuidando aquí, disculpen. Y bueno, también la verdad es que su cuarto es el que mejor internet tiene, entonces por eso a veces tomo aquí las cosas. Una disculpa anticipada por los ruidos. No, para nada, adelante, Luisa. Gracias. Pues fíjate, yo no sé, yo creo que tengo una lectura un poco distinta. Como que el presidente dijo que al final todas las personas iban a acabar exponiéndose a sí mismas
Y yo coincido con esto, ¿no? Creo que durante la discusión, digo, nos dio muy buenos memes, pero en realidad también nos mostró una parte importante de quiénes son los consejeros del INE, ¿no? Quiénes son los y las consejeras, porque también las consejeras han tenido papeles muy importantes en toda esta discusión. Y creo que nos hemos enfocado demasiado en Lorenzo Córdoba como si no supiéramos ya, digamos, su modo de pensar, ¿no? O el de Ciro Murayama. Creo que las sorpresas son justo las nuevas consejeras que están haciendo la diferencia en este y otros temas, argumentando de forma distinta a quizá lo que hemos visto por parte del consejero presidente. Creo que la Corte hizo lo que tenía que hacer. Al final, digamos que la Corte lo que tiene que hacer es salvaguardar la Constitución, ¿no? La Constitución dice, este es un derecho de la ciudadanía, y la Corte resolvió de manera que se garantizara que nosotras y nosotros pudiéramos ir a hacer este ejercicio de participación directa. De ahí a los pormenores, pues bueno, hay un enorme territorio que recorrer, pero para pensar que es el primer sexenio que estamos teniendo este tipo de macro ejercicios, yo en realidad veo, pues lo veo con digamos, una visión mucho más positiva. El presidente, mucho más que refrendar su popularidad, porque creo que nadie tiene duda de eso, lo que quería o ha dicho públicamente que quiere es justo como esta pedagogía de democracia participativa. Entonces yo sí creo que es importante que aprendamos cómo son estos procesos. Y con tanta discusión, ya sea por el foco equivocado, que es las peleas entre Lorenzo y el presidente, Lorenzo Córdoba, la verdad es que todas y todos hemos estado súper al pendiente de este ejercicio. Sabemos exactamente qué dice la ley, sabemos cómo se convoca, cuántas firmas se necesitan, en cuántos estados, ¿no? La verdad es que esta pelea hasta sirvió para darle una difusión que quizá no hubiera tenido de otra forma. Yo en ese sentido creo que se cumple uno de los objetivos del presidente, que era igual que lo de los expresidentes, ¿no? Su objetivo no era ver así a Vicente Fox ahorita en juicio, ¿no? Yo creo que lo que quería era que aprendiéramos a hacer este ejercicio, que pudiéramos la ciudadanía decir en cualquier otro momento del futuro, yo no quiero a este funcionario o a esta funcionaria y entonces voy a ejercer mi derecho constitucional de solicitarlo. En ese sentido, yo lo veo bien. Digo, van a faltar recursos, sí, pero el precedente es bueno. La Suprema Corte dice que no haya dinero no es excusa suficiente para que no se garanticen los derechos. Y eso me parece lo más importante, ¿no? Porque yo insisto, lo decíamos la vez pasada en esta misma mesa, si ahorita lo dice el INE, ¿qué tal que luego lo dice Salud? Ay, es que no me alcanza, perdón, no pude garantizar tus derechos constitucionales porque no había presupuesto, ¿no? Entonces yo, dentro de todo este panorama, creo que la discusión nos dejó ver quiénes son las personas que están al frente de cada una de las instituciones y poderes. Hay mucho que mejorar, pero ya dimos el primer paso y eso sí, digamos, yo lo veo pues, también como una victoria para el presidente, porque con todo y todo estamos todas las personas hablando al respecto. Sí, gracias Luisa. Jessica Cermeño, si te parece, vamos pasando también al siguiente tema. Tenemos hoy varios ahí para atender y este tiene que ver pues con todo esto que terminó arrojando el caso del hijo del presidente. Hay distintos ángulos y miradas también. Alberto también nos proponía también poder colocar las distintas aristas que tiene este caso. Así que si te parece bien, si les parece bien, Luisa, Jessica, Alberto, vamos a retomar esto que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además ya hubo respuesta del gobierno de Panamá. Así que, pues estos dichos del presidente duros a la canciller de Panamá y la respuesta que luego hubo de esto, vamos a escucharlo y regresamos a comentarlo. Recibí una carta de Pedro Salmerón, al que estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, que lo propusimos para embajador en Panamá. Y como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM,
ya les vamos a dar a conocer el documento que envió, que la vez pasada no lo conocía, pero ahora ya lo tengo, y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Pero nos mandó una carta Pedro, porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama la señora? Dereche, acusándolo de acoso sexual. Entonces, Pedro, de manera muy sensata, responsable, ya había pasado otra, cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre. Y sin duda, ¿sí?, hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Entonces me envió una carta, ¿no la tienes? Y ya vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. Bueno, vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el gobierno de Panamá. No creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller, pero ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez. Jessica Cermeño, ¿cómo lo ves? Hay muchas aristas en torno a lo que el presidente López Obrador planteó en este asunto. Esta frase de la Santa Inquisición revela mucho un cariz desde mi punto de vista, de no entendimiento de lo que implica la posición de la canciller de Panamá, que simple y sencillamente reacciona a una denuncia de violencia de género, con todo lo que puede implicar o no el caso de Pedro Salmerón, pero que es una expresión de solidaridad de la canciller más allá de la diplomacia. Y me parece que hay una falta de entendimiento del presidente López Obrador sobre este tema en específico, que ya en otros momentos también lo ha expresado de esa manera. Pero ¿tú cómo lo ves, Jessica? No, yo concuerdo contigo y me parece primero un error que él atribuya todo lo que ha ocurrido con Salmerón como a una campaña que empieza con Denise Dresser, ¿no? Porque en realidad es una campaña, si se puede llamar campaña, es una cosa más, me parece, horizontal, donde ha habido denuncias que ya hemos comentado aquí de cómo se han realizado, de por qué no se han denunciado en otro lado, pero además creo que el presidente López Obrador omite de manera importante lo que ocurrió en Panamá después de todo este debate, porque antes, una semana antes de que él, una semana antes de ayer, que fue cuando dijo todo lo que acabamos de ver, ya había un colectivo de 11 grupos, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos en Panamá, que le enviaron formalmente una carta a la ministra de Panamá para que rechazara la propuesta de Salmerón. Es decir, también había un movimiento dentro de Panamá, después de todo lo que ocurrió aquí, un movimiento que evidentemente sí daba por legítimas, que creo que eso es en lo que está el meollo de este asunto, daba por legítimas las denuncias contra Salmerón y decía: nosotros no lo queremos aquí. Ahora, el perfil de la ministra es un perfil muy claro. Ella, digamos que uno de sus argumentos diferenciadores como
canciller es que apoya todas las luchas de las mujeres, es una mujer preparada que además ha tenido mucho contacto con los movimientos feministas en Panamá. Entonces, creo que a mí me hubiera gustado, además de leer la carta de Salmerón de renuncia cuando en realidad ya lo habían rechazado, me hubiera gustado también escuchar la carta que le envía el gobierno de Panamá a México explicando las razones por las que se rechaza. A mí es lo que me parece que tenía algo mucho más detrás esta decisión de Panamá, por supuesto, además del expresidente Ernesto Pérez Valladares, que ya habló, pues le llamó infantil, a López Obrador le llamó soberbio, y todas las reacciones, por ejemplo, de mujeres muy importantes dentro del feminismo allá en Panamá, como Gilma de León, por supuesto que es una líder feminista que se conoce en todo el continente americano, pues sí, yo me quedo con el sabor de boca de pero qué necesidad, ¿no? De tener un conflicto así que, como tú bien dices, a mí también me parece, cuando habló de la Santa Inquisición, te deja ver que no le gusta al señor presidente que le quiten a los candidatos, ¿no? Y volvemos y hay que volverlo a decir, que Félix Salgado Macedonio fue un caso donde había denuncias y tampoco se quitó porque para el presidente era importante. En Guerrero, por supuesto, no hubo rechazo a que se impusiera de alguna manera a su hija como gobernadora por la importancia política que tenía Félix Salgado Macedonio en Guerrero, pero no todo es Guerrero, ¿no? Y no se puede reaccionar así esperando que no haya una respuesta. Me parece que el gobierno de Panamá está en su derecho y nada más yo quiero resaltar que todo este debate se da en un país donde el año pasado murieron 3,000 mujeres por asesinato, de esos 1,000 fueron catalogados, 1,004 por el sistema, por los sistemas judiciales en general como feminicidios, que el año pasado se rompió el récord de violencia intrafamiliar y que es triste que haya esta respuesta. Yo confieso, y lo he dicho en otros espacios, que cuando dijo él que Pedro Salmerón era de lo mejor de México, me sentí agredida, porque yo creo que las mujeres tenemos que sentir solidaridad, o por lo menos en mi caso, yo siento mucha solidaridad con aquellas que han sufrido algún tipo de acoso y que lo han expresado y que se expresa en este ambiente donde te dicen que tu acosador es de lo mejor que tiene este país. Es muy triste. Ya, pues gracias, Jessica. Luisa Cantú, ¿cuál es tu valoración? Ahorita, Leonardo, te pido otra vez si puedes colocar el cartón que te acabo de enviar, que acabas de poner. Ese es un cartón ahora sí que un cartonista pues muy conocido ahí en Panamá. Y ese es lo que pusieron en el cartón, ¿no? Y me permito leerlo. Si no querían al anterior embajador, entonces ahora les mando a esta. Y Jesús alabado, el remedio es peor que la enfermedad. Y mucha gente en Panamá celebró este tipo de cartones. A mí este cartonista me parece también como el del Reforma, Calderón, con un tono así, ¿no? Porque hay también mucho... Y la misma ignorancia. La misma ignorancia y demás, ¿no? Entonces, tratando de colocar un balance de esto, respuesta ya de una importante cantidad de organizaciones y de legisladoras y legisladores de Panamá frente a los dichos del presidente de la Santa Inquisición y la descalificación a esta canciller. ¿Cuál es la justa media que tú alcanzas a identificar en este caso? Creo que Jessica habló del caso de violencia de género de forma maravillosa. No puedo agregar nada más que te mando un abrazo, Jess, porque efectivamente, ¿no? Si no nos cuidamos entre nosotras, pues esto no va a cambiar. Y por eso celebro también que haya mujeres diplomáticas que tengan perspectiva de género para este tipo de casos. Y ahí lo conecto con este cartón que me encanta que me preguntes, porque a mí Jesús me parece el ser humano más extraordinario de este planeta, ella sí. Sí. Me parece que es la mejor carta de presentación que podemos tener como México. Es alguien que ha luchado por las personas indígenas de nuestro país, por nuestra alimentación sana, ¿no? Por evitar todo tipo de discriminación, hasta entre especies. Lo ha llevado a un extremo que yo apoyo, pero entiendo que puede ser problemático. Ha peleado contra tabús, ¿no? Me parece una mujer así absolutamente fantástica. Tiene
cartas de lucha cultural, de, como les decía, ¿no? Lucha de tradiciones y de soberanía, en el caso de su lucha contra, digamos, contra Monsanto, pero en favor del maíz nativo de México ha sido incansable durante décadas, ha acompañado todos los movimientos de unión en América Latina, digamos, indigenistas, ahí está, digo, su apoyo al zapatismo y toda la carrera política que ha hecho a partir de ahí, su manera tan como pedagógica y didáctica de ser crítica a través del cabaret, o sea, es una persona que a mí me parece, bueno, tengo evidentemente así un crush gigantesco con ella. Salud. Además, una mujer, bueno, perdón, una mujer súper generosa, ¿no? Que siempre está dispuesta a explicar, que no le tiene miedo a ir contracorriente ni a los grandes grupos, porque en este país justo los grupos poderosísimos son estas industrias de alimento que quieren acabar con nuestro campo. Alguien que efectivamente es muy feminista, o sea, yo creo que no hay un mejor perfil en general para representarnos. Creo que el tema era algo así como que no tenía suficiente carrera diplomática o algo así. Se nos olvida de repente todo lo demás que pasó, como que Pedro Salmerón se quedó con toda la atención, pero hubo un montón de otros nombramientos que hay mucha gente que estudia relaciones internacionales y que sigue muy de cerca el trabajo de la diplomacia de México, que está celebrando, ¿no? Como que Pedro Salmerón le quitó la atención a un montón de nombramientos buenos. Y justo, ¿cómo se llama esta escuela de diplomáticos? Justo la escuela de Matías Romero. La SR. Exactamente. Al frente de la escuela Matías Romero quedó, ¿cómo se llama la que estaba en la CEPAL antes? Denme un segundo y lo voy a hacer bien, para no mentirles. Alicia Bárcena, perdónenme. Va a dirigir el Instituto Matías Romero, ¿no? Entonces, si nos preocupa, digamos, las cartas diplomáticas, creo que las estamos jugando muy bien. Y creo que justo lo que hemos visto es que hay representaciones con todas las cartas que no nos han presentado bien ante el mundo. Y Jesús tiene, creo yo, todas las causas que en este momento México le quiere presumir al mundo, ¿no? Inclusión, soberanía, una unión entre los pueblos americanos, una difusión impresionante de la cultura, feminismo. Es decir, yo creo que como en todo lo que ha hecho Jesús, hará un papel extraordinario. Ya, gracias, Luisa. Sí, perdón, adelante. y Jesús, además, así como el gobierno de Panamá tiene la posibilidad de rechazar, el gobierno de México tiene toda la posibilidad de proponer a quien considere. Yo he escuchado también mucha crítica hacia Jesús porque no es en el cuestión de la diplomacia modelo, pero a mí me parece que es la decisión, también todos los gobiernos toman decisiones políticas sobre a quién poner, ¿no? Y en el caso de Jesús es creo que de las más, que creo que sí pueden hacer una diferencia, ¿no? Y la recuerdo perfectamente cuando se vestía que estaban viendo todo lo del etiquetado y ella estaba de etiqueta todos los días en el Senado. O sea, es una manera de presentar las mismas problemáticas de una manera muy diferente, ¿no? Así que yo creo que ahí sí, como el gobierno de Panamá puede decir no aceptamos a esta persona, el gobierno de México está en todo su derecho de hacerlo. Y ahora nada más quiero decir algo que ayer presentó la Fiscalía de la Ciudad de México con bombo y platillo, que se agregaban 2 solicitudes de detención para Andrés Roemer, de extradición para detenerlo, que en total ya eran 5, así como Andrés Roemer en realidad no tiene sentencia, ¿no? Lo que están son las denuncias, y cómo ha sido el caso, cómo se ha tratado el caso de Andrés Roemer, que también tiene tintes espantosos, ¿no? Cómo fue el acoso sistemático. Pues evidentemente ese es un gran triunfo de la Fiscalía de estar luchando, de que ese hombre que se fue a otro lugar, que está tratando de traerlo aquí para que pague por los delitos, me parece que eso es algo muy valioso, un precedente muy valioso de cómo se debe tratar el acoso. Y este rollo de que no hay sentencia, no hay acusaciones, bueno, entonces ahí está el caso de Andrés Roemer. ¿Por qué Andrés Roemer se toma de una manera y la gente que son cercanos al presidente pues de otra, ¿no? O sea, a mí es lo que me salta y lo tengo que seguir diciendo. Es que ahí está mucho el tema que es muy característico de una parte de la izquierda mexicana y que tiene que ver inclusive con las aspiraciones, porque no podemos decir que todos están en ese tenor, de la lucha armada, por ejemplo, ¿no? De
la importancia del objetivo por encima de todo, y esa defensa del camarada a ultranza, así sea el peor, el que tenga el peor comportamiento, como es el camarada, hay que defenderlo. Y me parece que ahí, por parte de no solo del presidente López Obrador, sino de muchos que están dentro de la 4T y militan en Morena, tienen mucho esa concepción. Y sobre Jesús Rodríguez, pues sí, es muy polémico el nombramiento por las características de Jesús diplomática, no lo es. Eso hay que reconocerlo también, pero eso no le quita ningún mérito. Y además no hay que olvidar, y con esto cierro, se envió como cónsul a Fidel Herrera, por Dios, o sea, sí, digo, sí. Oye, y lo mismo que dices, ¿no? Como quizá que Jesús no tenga cartas diplomáticas no le quita su extraordinaria trayectoria. Tampoco a Pedro Salmerón, pues, o sea, puede ser un historiador fantástico y puede tener todas las cartas, ¿no?, que el presidente le achaque, y ser un acosador y una persona que tiene que enfrentar denuncias. Entonces, tampoco, digamos, entiendo su punto, entiendo lo que dice de es una voz importante, pero digo, se puede ser todas las cosas, ¿no? Como decía también Jess, pues sí, Andrés Ruemer seguramente hizo gestiones muy importantes con Ciudad de las Ideas, pero no le quita que haya sido un método para lavar dinero. Es decir, como que una cosa no tiene por qué empañar la otra, ¿no? Y la gente tiene que rendir cuentas específicamente con el panorama de violencia de género que ya planteaba bien Jess. Perdón por el ruido de fondo. Y ojo, también Félix Salgado Macedonio tiene muchas denuncias. Sí. ¿Y dónde está? O sea. Pues sí, y una parte más allá de las diferencias o análisis o puntos de vista sobre estos personajes que quiera defender el presidente López Obrador, lo que yo siempre he lamentado es que en estos casos nunca haya hecho una mención en favor de las posibles víctimas, y que además no todos los acosos tienen que ir a una denuncia penal, ¿no? En fin, es un tema que sabemos que siempre que lo abordamos, pues hay una reacción de la audiencia y otra vez estamos atacando al presidente. Pues ya sabe usted que es colocar los distintos ángulos que pues vamos nosotros documentando. Y si les parece, Jessica, Luisa, me gustaría colocar también aquí otro tema que si bien no lo platicamos, pero que también tiene ángulos interesantes, pues es otra vez estos espectáculos y shows que dan pues algunas diputadas del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Ayer pues se dio el caso de una diputada panista y otra vez este show y estas estridencias, y pues hasta Ramón López Velarde salió denunciado aquí, una barbaridad. Así que pues también para deleite del respetable, vamos a ver este video de esta diputada panista y regresamos a comentar. Muy buenas tardes, diputadas y diputados, y principalmente a las y los mexicanos. Para el pueblo, un par de zapatos. Para el hijo del presidente, una mansión de 20 millones de pesos, de 20 millones de pesos en un exclusivo y lujoso fraccionamiento en Houston. ¿Se acuerdan del dicho del presidente? ¿Ustedes creen que con los supuestos 200 pesos en su cartera podría vivir en semejante palacio? No. La verdad es que no. Quiero decirles es que el hijo del presidente, al mismo tiempo que él se mudaba a esa mansión que pueden ver aquí, la empresa dueña de esa mansión obtenía un contrato de $80 millones en Tabasco. De ese tamaño el cinismo. Diputadas y diputadas, presento este punto de acuerdo, invitándolos a hacer valer lo que tanto pregonan, o para confirmar lo que muchos ya sabemos, que el gobierno de Morena es una farsa. Hoy legisladores de Morena se rendirán ante la simulación, o ustedes le dirán no a la mansión del bienestar de Ramón López Velarde. Digan no, Beltrán.
a ustedes y a su familia. Les pido que tomen conciencia. No a corruptos, 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 corruptos. Lo que no se vio por ahí es que el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados creó una comisión especial para que se investigue si Fuensanta tiene o no una mansión en Cancún. A propósito de Ramón López Velarde y la musa que tanto le inspiró a este poeta zacatecano. Híjole, pues ya hay mucho que comentar, y a mí me sigue llamando la atención el hecho de que sean diputadas las que se exhiben de esta manera, y los diputados ahí bien contentos, ahí sí se ve un poquito de machismo, misoginia, como le quieran creer ustedes, no lo sé, pero ¿tú cómo lo ves, Jessica? Híjole. Híjole, es que, mira, la verdad es que para hablar en público y para hacer denuncias en público, y eso aplica como para, desde las mentiras, la sección de las mentiras de la mañanera, como para la oposición, hay que estar bien preparados, porque si no, obviamente la nota es que tienes, yo no había visto el video, ahorita que vi que está al revés, ¿no? Sí. No, bueno, me da no sé qué, sinceramente, o sea, sí es. Hemos escuchado, la verdad, muchas cosas de Ramón López Velarde, pues no sé ni qué decir. Mire, la verdad me da risa involuntaria por esta escena, ¿no? Qué pena, y pues ni modo, esa es la oposición que tenemos, y por eso se entiende mucho la gran popularidad del presidente López Obrador, ¿no? O sea, eso es lo que puedo decir al respecto. Ahora, sobre el tema de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción que aparece, sí tengo algunas otras cosas que decir. Y primero tengo que hacer una aclaración. He visto muchas de las cosas que se han dicho aquí, que se han dicho en otros espacios, que se han escrito, y solo aportaré las cosas que a mí me constan. Primero, a mí lo que me dijeron cuando el viernes, cuando fue jueves, ¿no? Que salió la investigación. Jueves. Que el viernes ni ningún otro día del fin de semana, pero ¿por qué ustedes no sacan la nota? ¿No? Pues ya saben que yo siempre me quedo en medio de una manera muy complicada. Y lo que, digamos que la decisión editorial que se tomó fue que cuando hubiera alguna respuesta para poder tener una nota balanceada, era que se podía presentar, ¿no? Que fue lo que al menos nosotros hicimos, que se esperó a que el presidente López Obrador reaccionara, tuviera una respuesta clara, que eso ocurrió el lunes, y se consignó, digamos, lo que él decía sobre su postura sobre Carlos Loret de Mola, ¿no? Que eso es, obviamente, y eso concuerdo aquí con las cosas que se han dicho sobre el uso, por ejemplo, de videos que hubo muchas redes sociales, la manera en la que se utilizaron videos del hijo menor, de su hijo menor, del presidente. Me parece que sí, eso creo que queda claro, por lo menos el periodismo serio, ¿no? Que no se debe utilizar ni siquiera en una situación tan compleja, tan complicada, y tampoco estas grabaciones de audio que se escuchaban sobre José Ramón López Beltrán. No me vaya yo a equivocar y volverle a decir otra vez, Dios mío. Pero creo que eso también en el periodismo serio no se utiliza, es lo que diré. Ahora, sobre la investigación también he visto las acusaciones, y yo lo que tengo que decir, y lo digo porque me consta un poco, escuchaba en otra mesa, no mesa de rompeviento, otra mesa de discusión, que no voy a decir quién fue, que dijo: yo hice una búsqueda en Google y descarté inmediatamente un conflicto de interés. Y me parece que a mí es una cosa muy desafortunada que se dijo. Primero, no sé si han hablado aquí específicamente de la trayectoria de Raúl Olmos, pero a Raúl Olmos siempre le va mal cuando saca sus investigaciones. Gracias a Raúl Olmos sabemos que los legionarios de Cristo, por ejemplo, trabajaban directamente con políticos locales para lavar dinero, que tenían agentes especializados para lavar dinero y que manejaban muchas elecciones locales, por ejemplo, para que hubiera un coto de poder que permitiera a los legionarios de Cristo tener el poder que tenían. Sabemos también, gracias al trabajo de Raúl Olmos, que el señor Vicente Fox inmediatamente salió de la presidencia, lo contrataron en una decena, no recuerdo exactamente la cantidad de consejos de administración de empresas importantes, ¿no? Para que fuera el asesor principal de estas
empresas. Yo se los digo porque nosotros, y no digo nosotros como mi visión, sino nosotros como Jessica Cermeño y Miguel Carrillo con los que trabajamos, acompañamos para documentar en video el encaramiento que hizo Raúl Olmos con el presidente Vicente Fox, bueno, ahora en ese momento ya expresidente, y recuerdo a Raúl teniendo todos sus papeles, ¿no? Diciéndole cosa por cosa que él había encontrado en documentos, y Vicente Fox ni siquiera lo volteaba a ver y me respondía a mí y decía, yo no hablo con ese tipo de periodista, pero gracias a Raúl pudimos encontrarlo. Ahora, Raúl también fue alguien que presentó para el caso Odebrecht muchísimos de los detalles que tenemos, y que la prensa, mucho antes de que hubiera un solo detenido, porque hay que recordar lo que pasó con el caso Odebrecht, que México fue uno de los últimos que detuvo a gente por este caso, se podían haber indicios del conflicto de interés, que además el conflicto de interés es una de las cosas más complejas que hay. Ahora, yo entiendo, por supuesto, que por una razón Mexicanos contra la Corrupción decidió poner en alianza con Latinos esta investigación, y creo que por todo lo que ha causado, por la manera en la que se ha presentado, creo que era lo que querían hacer, me parece, y creo que también existe un tono en el texto que no es propio mucho de los trabajos de Raúl Olmos, y a él sí lo pueden googlear y están ahí la información que se tiene. Por ejemplo, Raúl Olmos también pudo documentar la casa en esta playa de Emilio Lozoya, ¿no? Que ahora ha habido tanto debate sobre que Emilio quiere, Lozoya lo que quiere es entregarle la casa al Estado mexicano y que se olvide absolutamente todos los casos a manera de reparación del daño, sobre todo lo que ocurrió con los sobornos de la empresa constructora brasileña. Entonces, yo sí creo que hay rigurosidad en los datos que se dan, y a mí me parece que es un documento periodístico importante. A mí me parece que si ustedes lo saben, y creo que que será una década, ustedes no me dejarán mentir, cómo fue el debate para tratar de controlar a todos los cabilderos, que había en la Cámara de Diputados, ustedes lo recuerdan, porque las empresas, absolutamente todas las empresas, lo que buscan es acercarse a personajes clave en la toma de decisiones para poder influir en los contratos, y eso llevamos años documentándolo en México, y no recuerdo en este momento cuando hubo todo este debate sobre cómo se manejaban las cabilderas en México. Pero ¿cuál es, desde tu punto de vista ahí, Jessica, perdón, Alberto, ¿cuál es tu punto de vista, el fundamento de este reportaje, la parte sustantiva, nodal, por el que tendría que dársele la relevancia que tiene? Porque me parece a mí y yo coincido contigo, y aquí lo hemos dicho, a pesar de las diferencias que tenemos con Mexicanos contra la Corrupción, Raúl Olmos es un periodista que respeto muchísimo, muchísimo, es un brillante periodista, un extraordinario investigador, pero no encuentro todavía el eje fundamental de por qué tendría que ser la nota y la dimensión y la proporción que se le ha dado a esto, Jessica. No, yo creo que ahí lo diría porque aparte creo que ya hablé demasiado, ¿no? Pero me parece que la manera en la que se presenta, no lo de la segunda casa, ¿no? Que eso creo que ya se ha debatido muchísimo sobre que si puede vivir o no, pero sí la manera en la que fue contratada con una empresa, con Baker Hughes, que sea una empresa que sea contratista, que tiene dos tipos de contrato con Pemex, que el segundo sí fue durante este gobierno, fue firmado, y que un mes después llegara la familia del hijo mayor del presidente a vivir ahí, me parece que sí es importante. Ahora, también me hubiera gustado ver, y eso hay que decidirlo, que es importante también, que Baker Hughes es una empresa que prácticamente desde 2007 está sancionada por el gobierno de Estados Unidos por cuestiones de corrupción y sobornos con empresas de energía en otros países, específicamente, lo comentaba también en otro espacio, con el gobierno de Kazajstán. Entonces, lo mejor incluso para que se diera a conocer se aclarara toda esta información de manera importante, y yo creo que también por eso ha sido
ha tenido el impacto, por supuesto, que ha tenido, ¿no? Y un poco lo que nos decía nada más para finalizar esto que nos decía Alberto en el chat, de qué implicaciones podía tener con otras decisiones que está tomando el gobierno mexicano. Ahí no, yo no tengo, por supuesto, ningún detalle, no quiero yo hablar de alguna cosa que, por ejemplo, con el litio, ¿no? La relación con el litio, la reforma eléctrica, pero sí me parece que la información, y creo que cada vez hay más gente que ve de manera crítica las cosas, que tenga pues todo este panorama para poder darse cuenta de cómo se toman las decisiones, tenga elementos para tener una posición sobre cómo se toman las decisiones en el poder y cómo el capital privado, pues, cómo impacta en algunas decisiones hasta de contratos. A mí es lo que hay indicios, por supuesto. Sí, aquí el tema es, independientemente de que Raúl Olmos es un excelente periodista, pues sí, digo, eso nadie lo discute. El tema es faltó ponderación al momento de presentarse esta historia. Desde mi punto de vista también hubo falta, a lo mejor porque hubo presiones para que se publicara antes, no lo sé, no me quiero meter en eso, pero sí tomar elementos también que son importantes. Y uno de ellos es que Baker, la casa que tanto se ha señalado que se le llama mansión, pues no era de Baker Hughes, era de un ex empleado de Baker Hughes. Pero eso lo dice en el reportaje, se dice que es del ejecutivo, nunca dicen que es directamente de la empresa, sino que era un alto ejecutivo. Yo de acuerdo contigo, Jessica, aquí el punto que yo planteaba era, sí, la pieza ahí está, tiene todos los elementos que cada quien tomará ahora sí que la determinación que quiera sobre ella. Me parece que es una investigación que hay que revisarla, por supuesto. Yo lo que me refería era más bien a cómo se ha utilizado esta pieza periodística con todas las salvedades del mundo, y algunos la creemos endeble, pero bueno, para otro propósito de mantenerla sin darle espacio en los medios tradicionales y el debate político a todo lo que hay alrededor, que implica la ponderación o el tratar de presentarla como si fuera la Casa Blanca del gobierno del presidente López Obrador, cuando evidentemente es un caso distinto y el mismo valor de la Casa Blanca de Angélica Rivera es 6 veces más de lo que se atribuye a esta. En fin, que me parece ahí que hay un propósito que me llama la atención justo que se dé de esta manera tan repetida como si no existiera ningún otro argumento más que el de ellos mismos, y se da coincidentemente cuando está ya el debate de una reforma importante que va a afectar los intereses económicos de algunos de los mecenas que están financiando a medios tradicionales y que le han invertido una cantidad importantísima de recursos, y que, ojo, para citar de nuevo al filósofo Santiago Krill, pues ahí hay una conjunción de elementos, como que se están los mismos personajes que se sienten lastimados por la 4T, se están uniendo. Pero Luisa, entiendo que te tienes que ir, así que si nos quieres hacer un comentario sobre este punto, perdón por extendernos. Ay, qué pena, discúlpame, Luisa. No, pues es muy importante y está muy interesante lo que estaban diciendo ambos. Pues yo solo, digamos que sumaría, hay un párrafo que creo que resume muy bien toda la investigación, se los leo rapidísimo, que dice: José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá. Primero vivió en una enorme mansión de Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de $151 millones, y luego se mudó a una residencia recién construida en Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja. Es decir, no dice ninguna mentira, pero tampoco comprueba nada, solo que la forma en la que lo acomoda parece que es una nota, pero no es una nota, ¿no? Entonces, efectivamente, insinúa un conflicto de interés, pero no lo confirma. Entonces, digamos que periodísticamente no está revelando una ilegalidad, no hay un caso, pues, ¿no? Yo sí creo que es de interés público cómo viven los hijos de los presidentes. O sea, a mí, de hecho, cuando decían es que no, se está planteando desde el lado moral y no desde el lado del conflicto de interés, yo creo que el lado moral es lo único que hay, porque el conflicto de interés no está comprobado. Fabricio Mejía estuvo tuiteando ahí que justo esta compañía ha tenido contratos con todos los sexenios mexicanos, ¿no? Que este ejecutivo, bueno, más bien, la empresa se debe decir que este directivo no tenía nada que ver con México, es decir, como que las piezas informativas no demuestran un conflicto de interés. Yo personalmente sí creo que hay una nota, porque creo que los hijos de los presidentes en América Latina vivan fuera de sus naciones y que particularmente vivan en Estados Unidos con camionetas Mercedes-Benz, lo considero de interés público. No es, digamos,
corrupción, no es un delito, no veo nada, digamos, que perseguir comprobable, pero me parece que es una discusión de interés público. Ahí sí, coincido en todas las maravillas que han dicho sobre Raúl Olmos. También sabemos que, por ejemplo, invierten en la bolsa en empresas de pornografía o armas, ¿no? Estas iglesias. Entonces, creo que nos ha dado cosas maravillosas que discutir y le daría en este caso que es también algo que discutir importante. Lo que creo que está pasando, que me preocupa, es que el periodismo no se está usando por interés público. Es decir, esta nota no fue creada porque es un tema de interés, o bueno, es mi opinión, perdón, no digo que así sea. Mi opinión es que no es una nota que se publicó porque el tema sea de interés público y tenemos que discutir porque los presidentes tienen hijos e hijas que viven fuera del país, no solo en México, ¿no? Hemos visto de todos los presidentes del mundo viajando con lujos, viviendo de forma que, pues que sí, no es digamos, el discurso político que pregonan sus familias. Entonces, el tema creo yo que también sería importante discutir es justo por qué se publican cuando se publican las cosas. Y pues un poco sí, lo decía Dani la vez pasada, ¿no? Que los medios sean de empresarios que abiertamente tienen una campaña antigubernamental y pro los partidos de oposición, hace que sea conflictivo. Entonces, desafortunadamente, aunque sea un periodista extraordinario, como creo que nadie tiene dudas, la publicación es en un medio y en un momento que nos hace despertar alertas, ¿no? Entonces, o sea, como evaluar al gran periodista también tiene que implicar evaluar de quién es su medio de comunicación. No quiere decir que no sea una muy buena nota, pero a mí me gustaría que las notas se usen por interés público y no como fichas políticas, que creo que es lo que está pasando, ¿no? Es decir, poderosos usan el buen periodismo, lo hemos visto en otras ocasiones, y notas reales para su propia cosecha, y eso me parece peligroso. Sí, pues es un tema que, como bien les está usted viendo, pues tiene muchísimas aristas y muchos ángulos, ¿no? Yo sí creo que esta nota, y lamento porque es de un periodista que respeto y admiro mucho, y que, bueno, pues esas notas, publicarlas en Mexicanos contra la Corrupción y con Latinos, pues no puedes, bajo ningún motivo o circunstancia, decir que no es una nota política para golpear específicamente, en este caso, al presidente de la República. O sea, Raúl Olmos, de facto, está en una organización que no es cualquier ONG, es prácticamente otra empresa política, y pues la línea pues ya se sabe, ya se conoce, no hay medias tintas en ese sentido. Dos, yo creo que esta nota bien podría haberla sacado Patti Chapoy, o la revista Hola, con todo respeto, porque no le veo materia en esta parte que señalas, Luisa, del interés público. Si uno lo entendiera desde ahí, va, pero sabemos que tiene otro tinte. Bueno, sí. No, es absolutamente incomparable, pero sí de la prensa del corazón, digamos, salió uno de los reportajes más importantes del sexenio pasado. El tema es que no llegó a hacerlo, ¿no? O sea, digo, es decir, no está mal la discusión ni la revelación, sino que se compare, sí, pero fíjate, ahorita esto que señalas, que el tema de la Casa Blanca salió de una revista, en este caso, sí, no, es la esposa del presidente y bueno, vivían juntos y era presidente, ¿no? Y se comprobó que hubo un intercambio, ¿no? O sea, así es. Es el tema. Pero ahí, ¿cómo se comprobó? Porque hasta la fecha el Grupo IGA no está acusado de nada. En realidad, no se persiguió. Fue el ataque, más bien fue una cuestión, no ataque, más bien esa investigación lo que generó fue un cambio de visión sobre eso. Pero en realidad, Grupo IGA no se canceló una licitación, ¿no? Misteriosamente, pues. No, y otra cosa, en este caso, no es sale publicada en la revista Hola y de ahí sale la investigación. Sí. Por eso es distinto también, ¿no? Porque no es que el escándalo no se hizo cuando salió en la revista Hola, sino cuando hacen este grupo de periodistas, pues el trabajo que tendría que hacer un periodista o unos periodistas. Y pues es un caso pues distinto y bueno, pues son los ángulos que usted escuchó de cada una y cada uno de nosotros, así que si les parece, para una reflexión final, Luisa, sabiendo que ya te tienes que ir, pues te estamos apañando, sí, nuevamente
un minutito más, ¿con qué cerrarías? Pues con todo y todo yo celebro que, como dice Jessy, estemos teniendo cambios de paradigma de lo que se debe y no se debe hacer y lo que queremos ver y no ver en las administraciones públicas, en todos los sentidos, ¿no? En la consulta, en el tema de diplomacia, celebro muchísimo nuestro momento de politización, la verdad, y digamos que se permita que haya foros donde podamos estarlo discutiendo todo el tiempo, que haya voces visibles en otros lugares. Yo honestamente digo, sé que siempre hubo muchas voces, pero no teníamos, creo, tantos espacios y no había tantos foros y no había, digamos, tanta posibilidad de estar todo el tiempo con estos temas. Entonces yo lo celebro mucho, creo que nos va a hacer muy bien como nación, incluso criticar a esta administración. Yo insisto, siempre sirve un montón. Le sirve la retroalimentación, le sirve la crítica y la vigilancia. Y qué bueno que sociedad civil y el periodismo estemos ahí. Y nada más antes de irme también, pues quería agradecer mucho porque alcancé medio a leer, la verdad es que no veo muy bien, entonces medio leo palabras en el chat. Pero quería agradecer mucho a toda la gente que dice cosas bonitas de Diego y de que somos mamás y trabajamos, porque ¿cuántas personas en este país no tenemos que malabarear entre empleo, crianza y todo lo demás que hacemos? Y es verdaderamente agotador. Entonces, toda la gente que esté igual, pues le mando un abrazo solidario y qué bueno que nos podamos apoyar y entender también en estos momentos, ¿no? Entonces, muchas gracias también por eso. Contrario, sí, muy bien, qué bueno que se puede y qué bueno que hay este entendimiento, Luisa. Jessica, ¿con qué te cierras? No, pues yo cierro en realidad que estoy de acuerdo con Luisa de que siempre que se escuchan, a veces nos es mucho más difícil escuchar a los que no están de acuerdo con nosotros, siempre pasa. Yo creo que cada vez más porque las democracias así es. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con muchas cosas en este tema, ya después lo platicaremos, ¿no? Pero a mí me parece que lo bueno es que se tiene información y que la gente, ¿no?, puede elegir la información que quiere ver como la quiere ver, las voces que la quieren discutir. Y eso a mí me parece muy bueno de este momento, sobre todo, y sí creo que siempre, y nada más voy a decir una línea de lo que opino, los conflictos de interés son la cosa más complicada de confirmar, al grado que ni siquiera en el caso de Odebrecht, por ejemplo, hasta que no lo dijeron en Brasil, su director, con todas las palabras como fue y todo, hasta ese momento se pudo comprobar. Es una cosa muy compleja. Entonces, qué bueno que hay información y que se está presentando una revisión al poder siempre, me parece, de donde sea, me parece. Sí, es importante, sí. No, y nosotros celebramos muchísimo, de veras, el ángulo, la mirada, porque siempre uno puede percibir aquí con ustedes, Jessica, Luisa, pues ese dilema ético, a la hora de hacer el análisis, el balance, que si este comentario o este análisis está golpeando al presidente, y hay que ser honestos con el trabajo periodístico, cómo colocar esta nota, el ángulo, la mirada, y nosotros tenemos clarísimo la integridad y la limpieza con el que ustedes colocan sus ángulos y sus miradas, y es algo que siempre vamos a celebrar. Así que muchísimas gracias, Jessica, muchísimas gracias, Luisa, a Diego también, muchísimas gracias por prestarnos a su jefecita un ratito, y un saludo a la jirafa. Yo quiero una jirafa también. Así que gracias, nos estamos viendo.